Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, Endocrinología. Docente, doctora Marta Sánchez. Presentan González Arista, Joana Michelle, Polo Cristalina, Saldair Denison. Hola compañeros, mi nombre es Joana Michelle González Arista. Soy de la carrera de Medicina, generación 60, del Instituto Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta. Hoy les vamos a exponer lo que es el tema de hiperparatiroidismo. Gracias. Me presento, mi nombre es Aldair Denilson Polo Cristalinas, estudiante de la carrera de Medicina, generación 60, del Instituto Politécnico Nacional, SIC Suma, Unidad Milpalta, y el día de hoy vamos a hablarles acerca sobre el hipoparatiroidismo. Hiperparatiroides. La epidemiología. La incidencia aumenta con la edad y la edad media al diagnóstico es de 55 años. Afecta predominantemente a las mujeres en un rango de 3 a 1 respecto a los hombres. El 80-85% de los casos está producidas por un adenoma paratiroideo de células principales. Esta es la tercera patología más frecuente después de diabetes mellitus 2 y de trastornos tiroideos. En esta imagen podemos ver lo que es una glándula paratiroidea agrandada, anormal. Función de la paratormona. Aumentar la resorción ósea, estimular la síntesis renal de vitamina D, promover la reabsorción renal de calcio y promover la excreción renal de fosfato. Definición de hiperparatiroidismo. Es uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes. En el hiperparatiroidismo se produce una regulación anormal de la secreción de paratormona inapropiado, alto para el grado de calcemia. La mayoría de pacientes con hiperparatiroidismo presentan valores aumentados de calcio sérico. El hiperparatiroidismo se define como un trastorno endocrinológico caracterizado por niveles de paratormona elevados, como resultado de la secreción excesiva de una o más glándulas paratiroideas. El aumento de la secreción de paratormona es autónomo y no se inhibe por la hipercalcemia. Tenemos la clasificación. Hay primario, secundario y terciario. El primario se caracteriza porque es una enfermedad que es una producción elevada e inapropiada de la hormona paratiroidea, en ausencia de un estímulo reconocido. El exceso de esta puede terminar con hipercalcemia. En las causas podemos encontrar un adenoma único de paratiroides, el cual constituye la causa más frecuente. También podemos encontrar hiperplasia de paratiroides, adenomas múltiples o dobles adenomas. El secundario es la estimulación crónica de las glándulas paratiroideas, causadas por un calcio sérico bajo. La condición más frecuente es la insuficiencia renal crónica. En el terciario encontramos lo que es una glándula que se volvió autónoma. Esta genera hiperplasia de las glándulas paratiroideas, creando un adenoma autónomo que incrementa la secreción de paratormona, generando niveles altos de calcemia. Del 15% de los sujetos con glándulas hiperfuncionantes, aproximadamente 20% tienen una enfermedad hereditaria, como la neoplasia endocrina múltiple, NEM. De esos tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 4. También podemos encontrar hiperparatiroidismo primario, tumor mandibular. Es un trastorno autosómico dominante caracterizado por desarrollar tumores paratiroideos, con frecuencia adenomas atípicos o carcinomas, lesiones fibroóseas, fibroma ocificante de la mandíbula o del maxilar y una variedad de lesiones renales. También tenemos hiperparatiroidismo familiar aislado, hipercalcemia, hipercalciuria familiar. Bueno, como había comentado, la función de la paratormona es regular el calcio sérico. Este se segrega cuando el calcio es disminuido. Entonces activa los osteoclastos, lo que aumenta el calcio y el fosfato en el torrente sanguíneo. Aumenta la absorción de calcio de la ingesta en el intestino delgado y aumenta la absorción del calcio en el túbulo distal. Y la eliminación de fosfato por el proximal. Esto ayuda a que el calcio sérico se mantenga en el rango normal. Pero cuando tenemos hiperparatiroidismo es la pérdida de control del feedback positivo. Entonces la paratormona se vuelve autónoma, no tiene ninguna inhibición. Entonces esto sucede porque se secreta hormona inapropiadamente. Ya lo habíamos comentado, depende de la etiología. Pero bueno, haciendo esto, entonces la paratormona provoca lo que es ya
una activación constante de los osteoclastos, una absorción de calcio de la ingesta en el intestino delgado, y aumenta la absorción de calcio en el tubo distal. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, lo que es las manifestaciones clínicas obvias de osteoporosis, osteopenia, también podemos tener dolores abdominal, y ahorita se los explico en la siguiente diapositiva. Bueno, como En les había comentado, manifestaciones clínicas manifestaciones tenemos que al clínicas inicio del pueden ser los síntomas hipotiroidismo escasos pueden y ser al leves, inicio incluso a escasos, veces puede pasar como leves al asintomático. comienzo, y Después más podemos tardías observar tenemos lo que es anorexia, anorexia, náuseas, náuseas, vómito, vómitos, constipación. También se constipación. asocia con debilidad También se asocia muscular, con debilidad letargo, fatiga muscular, y letargo, somnolencia. fatiga y somnolencia. En compromiso óseo podemos Ya en el encontrar dolor, compromiso óseo podemos osteopenia y en tener lo casos que es más graves de dolor, osteopenia, y deformaciones en y casos más graves fracturas. deformaciones y En fracturas. compromiso renal podemos En encontrar compromiso renal nefrolitiasis o tenemos nefrolitiasis nefrocalcinosis. o nefrocalcinosis. En los hallazgos nuevos podemos relacionar Bueno, uno como de les los había comentado, síntomas manifestaciones clínicas con del manifestaciones neurológicas y hipotiroidismo pueden ser cognitivas. al inicio escasos, Este leves al comienzo, pues se y ve más como tardías depresión, tenemos lo que es ansiedad, cambios en la anorexia, memoria, náuseas, iniciativa, vómitos, irritabilidad. constipación. También se Esto asocia con es debido debilidad al calcio, muscular, el cual letargo, tiene fatiga y pues somnolencia. un papel en diferentes procesos Ya en el neurológicos. compromiso óseo Pues podemos pese a tener lo que esto, es pues hay muy dolor, pocos osteopenia, y en estudios casos más graves donde se dan deformaciones y datos fracturas. duros para que se pueda relacionar, En pero compromiso renal está tenemos nefrolitiasis o en nefrocalcinosis. estudio todavía. El diagnóstico se establece mediante estudios de laboratorio. El diagnóstico de hiperparatiroidismo primario se confirma con la presencia de hipercalcemia o calcio corregido en rango normal a alto, en presencia de paratormona elevada o inapropiadamente normal, y niveles de fósforo bajo, conformando el patrón clásico de hipoparatiroidismo primario. Además, clásicamente se encuentra dentro de las alteraciones del laboratorio niveles altos de fosfatalcalina. En pruebas diagnósticas podemos complementar con algunas radiografías. Podemos observar, por ejemplo, osteoporosis, osteopenia, osteoclastoma, nefrocalcinosis, y también podemos observar un cráneo llamado sal y pimienta, donde se ven las calcificaciones. Las pruebas de imagen, los vamos a ver más adelante cuáles son las que podrían ayudarnos más. Las pruebas de imagen no tienen utilidad para este diagnóstico. Únicamente son pruebas localizadoras prequirúrgicas. Sin embargo, la utilización de las técnicas de imagen para localizar los adenomas paratiroideos han generado por la introducción de paroidectomía mínimamente invasiva. Por ejemplo, podemos escoger lo que es la gammagrafía con T99 Centamivi, presenta una sensibilidad del 90% para adenomas únicos, lo cual disminuye para adenomas múltiples o hiperplasia de las glándulas. Con respecto a la ecografía, según la metástasis, la sensibilidad puede localizar un 71% para localizar lo que es adenomas. Es de vital importancia realizar una ecografía para la planificación quirúrgica, ya que además nos permite detectar la presencia de nódulos tiroideos. La paratiroidectomía es el único tratamiento definitivo para el hiperparatinoidismo primario, aunque en algunos pacientes no son candidatos a la cirugía o rechazan la intervención. Los criterios que se ven a continuación en la tabla es para formas asintomáticas, el cual se ha establecido en consensos internacionales, donde dice que la edad debe ser menos de 50 años, el calcio sérico debe estar en más de 1 miligramo por encima del límite de la cantidad normal. Debe de haber hipercalciuria, osteoporosis índice de menos 2.5 de cualquier sitio, disminución del aclaramiento de creatinina 30% sin otra causa, y también habla acerca de lo que es nefrolitiasis o nefrocalcinosis, cual se pueden ver radiografía simple o ecografía o tomografía computarizada. Tratamiento quirúrgico. Si tenemos la ubicación, si tenemos un adenoma, se sugiere una paratiroidectomía mínimamente invasiva. Si la ubicación fuera desconocida, se sugiere una exploración bilateral bajo anestesia. En caso de hiperplasia, la paratiroidectomía total con implante posterior de una de ellas del músculo del antebrazo o esternocleido y mastoideo. Y en caso de carcinoma, lobectomía total. Tratamiento del hiperparatiroidismo. En todos los pacientes que no se sometan a cirugía se les debe dar un seguimiento estricto anual con mediciones de calcio sérico, paratormona, creatinina sérica y cálculo de la tasa de filtración glomerular.
Además, se debe realizar una densitometría ósea cada 1 o 2 años. En el tratamiento farmacológico se han utilizado bifosfonatos como alendronato intravenoso o raloxifeno en mujeres posmenopáusicas, que tienen resultados positivos a nivel óseo, pero no tienen efectos significativos ni persistentes en los valores de calcio sérico ni de paratormona. De manera alternativa, se usan agentes calcimétricos, es decir, que activan al KCR en la glándula paratiroides para disminuir la producción de paratormona. En tratamiento farmacológico tenemos unos hallazgos: la combinación alendronato y cinacalcet. Cinacalcet reduce la calcemia pero no mejora la densidad mineral ósea. Alendronato mejora la densidad mineral ósea pero no logra mantener la normocalcemia. Entonces, es práctico entender y razonable que en pacientes con hipercalcemia y baja densidad mineral ósea podríamos tratarlo combinando ambos. Eso sería una opción terapéutica. No se disponen de estudios avanzados, pero sí de trabajos observacionales donde se observa la reducción de calcemia y mejora la densidad mineral ósea durante 12 meses en el grupo de tratamiento combinado frente a los que solamente se trataron con uno de ellos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Soy Joana, soy del Instituto Politécnico Nacional, del Centro Interdisciplinario en Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta. En este caso voy a presentarles lo que es nuestro modelo, donde vamos a ver lo que es la paratiroides. La paratiroides se encuentra enfrente de donde está la tiroides, o también a veces se encuentra, se puede ver por detrás así. ¿Ok? Usualmente tenemos 4 o 5 paratiroides. La función de esta es secretar lo que es la paratormona. La paratormona es una hormona que regula el calcio sérico. Y bueno, cuando tenemos una patología, como en este caso que es la hiperparatiroidismo, significa un aumento de lo que es la paratormona. Esta normalmente se regula por un feedback positivo, pero cuando no se interrumpe este feedback positivo, bueno, entonces esta hormona se libera automáticamente. Esto conlleva a lo que es el cuadro clínico, que es una hipercalcemia y bajos niveles de hiporfosfatemia. ¿Ok? Gracias. Pasando al tema de hipoparatiroidismo. Definición: el hipoparatiroidismo es un trastorno endocrinológico causado por la disminución de la acción de la paratormona, por alteración en su síntesis, su secreción o su acción periférica, causando hipocalcemia e hiperfosfatemia. Definida hipocalcemia como los niveles bajos de calcio total, corregido por albúmina, o de calcio iónico, según los rangos específicos por el laboratorio. Los valores normales de calcio total oscilan entre los 8,5 a 10,5 miligramos sobre decilitro. Los de calcio iónico se sitúan entre 2,2 a 2,6 milimol sobre litro y los de fósforo se sitúan de 3 a 4,5 miligramos sobre decilitro. El calcio sérico está regulado por 3 hormonas principales: la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, con sus efectos específicos sobre intestino, riñón y esqueleto. Los valores normales de paratormona varían entre 10 a 65 picogramos sobre mililitro. Fisiología y fisiopatología del metabolismo fosfocálcico. Las glándulas paratiroides son 4, localizadas por detrás de la glándula tiroides. Producen paratormona, principal reguladora de la fisiología de calcio. La función principal de la paratormona es mantener la concentración de calcio en líquido extracelular en un margen normal. Toda tendencia hacia la hipocalcemia queda contrarrestada por mayor secreción de la paratormona. La paratormona ejerce su función a través de 3 puntos. 1. Aumenta la reabsorción ósea, que lleva a la liberación de calcio por parte del hueso hacia la sangre. 2. Disminución de la eliminación renal de calcio. Y 3. Acción indirecta sobre el aumento de la absorción de calcio en intestino a través de la disminución de la producción de calcitriol, la forma activa de la vitamina D. El calcio, a través de su sensor de calcio, y la vitamina D, a través de su receptor nuclear, inhiben la síntesis y liberación de la paratormona.
Este sistema de retroalimentación es el mecanismo homeostático esencial que mantiene el calcio del líquido extracelular. Entonces, en el hipoparatiroidismo disminuye la concentración de calcio sérico como resultado de la alteración de la producción o en la acción de la paratormona, lo que conlleva a la disminución de los niveles de la vitamina D e inactivación de los osteoclastos, disminuyendo la absorción de calcio intestinal y en el aporte de calcio desde los huesos al líquido extracelular. Por otra parte, a nivel renal, aumenta la excreción de calcio y la absorción de fosfatos asociados a la disminución de la actividad renal de la paratormona. La hormona paratiroidea es un regulador importante de la captación y liberación de calcio por los huesos. La paratormona controla la excreción renal del calcio, estimulando la resorción ósea, estimulando la activación de la vitamina D y potenciando la reabsorción de calcio en los túbulos renales. Causas del hipoparatiroidismo: secreción inadecuada de la paratormona. En este tenemos hipoparatiroidismo aislado, en sus derivantes autonómico, recesivo, autosómico, dominante, ligando al cromosoma X. Tenemos también posquirúrgicos, autoinmune, en sus derivantes aislado, anticuerpos activantes del receptor sensor de calcio, RSCA, síndrome poliglandular tipo 1. También tenemos síndromes genéticos como el síndrome de DiGeorge, mutación activante del RSCA, mutación del gen paratormona, síndrome de Shanghai-Catty, síndrome de hipoparatiroidismo, sordera, displasia renal o síndrome de hipoparatiroidismo, retraso o dismorfismo. También tenemos enfermedades infiltrativas derivantes de ella: hemocromocitosis, hemosiderosis, enfermedad de Wilson, enfermedades granulomatosas, metástasis o por radiación. En resistencia a la acción de la paratormona tenemos un pseudo-hipoparatiroidismo tipo IA, tipo IB o tipo 2, y en este tenemos condrodisplasia de Blom-Strand. También tenemos derivantes funcionales y transitorios. En este vamos a encontrar alteraciones del magnesio, ya sea en hipermagnesemia o en hipomagnesemia, y algunos fármacos como Cinacalcet, terapia con I-131. Signos y síntomas del hipoparatiroidismo. A nivel del sistema neuromuscular, vamos a tener parestesias periorales, espasmos carpopedal, espasmos laringeos, tetania, convulsiones, coria, parkinsonismo o miopatía. Y dos signos muy importantes. Uno de ellos es el signo de Chomsky, que es la contracción de la musculatura facial posterior a la percusión del nervio facial, y el signo de Trousseau es un espasmo usualmente doloroso de la musculatura del carpo posterior a mantener insuflado el brazalete del baumanómetro a 30 milímetros de mercurio por encima de la cifra de tensión arterial sistólica por 3 minutos. A nivel del sistema cardiovascular podemos encontrar dolor torácico, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca o refractaria a tratamiento. Digestivo, podemos encontrar atorrea ocular, presencia de cataratas o ósea, acortamiento de 4 y o 5 metacarpio o talla baja. Y en específicos, pues puede presentar astenia, adinamia o cefalea. Entonces, para el diagnóstico certero del hipoparatiroidismo, dependerá del éxito de la anamnesis, apoyando en la exploración clínica de todos los signos y síntomas que pueda llegar a presentante antes descritos, y a través de la paraclínica que corresponde al mismo. También nos podemos apoyar de radiografía, tomografía axial computarizada, laboratorios, y que nos pueden recalcar los niveles de calcio sérico bajo, niveles de fosfato sérico alto, niveles de hormona paratiroidea sérica baja o niveles de magnesio sérico bajo, y ocasionalmente puede presentarse ritmo cardíaco anormal en un electrocardiograma. Sin embargo, también hay dos puntos muy importantes que se presentan: es calcio ionizado en sangre o calcio en orina. El hipoparatiroidismo se diagnostica cuando el nivel de paratormona es bajo. Se asocia a una hipocalcemia corregida por albúmina
en ausencia de alteración del magnesio, y la mayoría de los autores recomiendan solicitar la medición de la paratormona antes y a las 24 horas de la intervención, en donde un valor menor de 15 picogramos de mililitro prevé el desarrollo del hipoparatiroidismo postquirúrgico. Ahora, para la parte del tratamiento a largo plazo, incluye una dieta baja en fósforo y sal, uso de calcitriol, calcio diurético, tiacídicos, quelantes de fósforo, y actualmente se ha autorizado el uso de la paratormona recombinante. Las metas se deben de buscar en el seguimiento a largo plazo por las siguientes: cifras de calcio sérico en rangos normales bajos o ligeramente bajos entre 8 y 8.5 miligramos sobre decilitro. Mantener cifras de fósforo en rangos normales, calcio urinario de 24 horas en cifras menores de 300 miligramos día, y mantener el producto calcio-fósforo en menos de 55. Entonces, se debe a suplementos de calcio, metabolismo de la vitamina D, diuréticos tiacídicos y quelantes de fósforo y dieta baja en fósforo. Para podernos ubicar en esta patología de hipoparatiroidismo, tenemos esta maqueta representativa, la cual nos muestra una glándula esencial llamada glándula tiroides. Se encuentra por debajo de la laringe. Detrás de esta se ubican 4 glándulas muy importantes, llamadas paratiroides. Estas paratiroides generan una hormona muy importante, llamada paratormona, que su función normal es aumentar calcio en sangre al liberar calcio de huesos, al aumentar su absorción intestinal y al reducir su eliminación por riñón. Entonces, ¿qué pasa en la patología cuando hay falta de esta paratormona? Pues muy fácil. Disminuye calcio en sangre, llamado hipocalcemia, aumenta fósforo en sangre, llamado hiperfosfatemia. Entonces, pasando a la parte del artículo, tenemos una noticia, lo cual podría ser bastante buena, porque nos mencionaría un avance en el tratamiento para esta enfermedad, ya que normalmente el tratamiento es basado a suplementos de los elementos carentes que pueda llegar a presentar esta enfermedad en el organismo. Entonces, en Estados Unidos hay una compañía farmacéutica que lanzó un medicamento llamado Encarelet, y nos dice así la noticia. Encarelet demostró una normalización independiente de la hormona paratiroidea de calcio en sangre y orina en un estudio de pruebas de concepto de fase 2 en hipoparatiroidismo postquirúrgico. Este fue lanzado el 6 de septiembre del 2025 y nos dice que el 80% de los participantes con hipoparatiroidismo postquirúrgico alcanzaron niveles de calcio en sangre y orina de 24 horas dentro del rango de referencia normal a los 5 días del inicio del tratamiento con Encarelet, en comparación con el 0% de los participantes que recibirían terapia convencional al inicio del estudio. Encarelet fue bien tolerado y no se notificaron eventos adversos graves durante el periodo del estudio, y sobre la base de estos hallazgos se demostró que tiene previsto iniciar un estudio clínico de registro de Encarelet, una terapia experimental de administración oral para hipoparatiroidismo crónico, y este se espera para el 2026. Esta nueva empresa biofarmacéutica centrada en enfermedades genéticas anunció que Encarelet demostró una normalización de los niveles de calcio en sangre y orina independientemente de las hormonas paratiroideas, las paratormonas, en pacientes con hipoparatiroidismo postquirúrgico, y pues estos resultados de fase 2 han sido muy favorables. Y nos menciona que el hipoparatiroidismo crónico es una afección difícil de controlar, ya que el tratamiento requiere equilibrar el calcio en sangre y orina con la terapia convencional, que se utiliza calcio y vitamina D activa. Generalmente buscamos mantener el nivel bajo o ligeramente bajo de calcio en sangre para reducir el riesgo de hipercalcemia, que a la larga puede causar calcificaciones renales y daño renal. Desafortunadamente, no todos los pacientes logran este equilibrio y muchos siguen teniendo algunas dificultades
con las molestias que puedan llegar a presentar los síntomas de la hipocalcemia y pues con hipercalcemia persistente también. Y existe una clara necesidad de mejores opciones. Los nuevos resultados de este estudio son muy prometedores y sugieren una posible vía para mejorar el control de calcio mediante una pastilla, que es Encarelet. Y buscando más en este artículo que nos puede presentar esta farmacéutica acerca de este medicamento que puede llegar a salir en el año 2026, nos menciona que el estudio de fase 2 de prueba de concepto evaluó los efectos de Encarelet independientes de la paratormona sobre el manejo renal de calcio en pacientes con hipoparatiroidismo por quirúrgico. Y nos dice que 10 participantes con hipoparatiroidismo postquirúrgico recibieron Encarelet a una dosis de 162 miligramos 2 veces al día durante un máximo de 5 días. Se suspendió la administración de calcitriol un día antes de la primera dosis, tras iniciar el tratamiento con el Encarelet. Se ajustaron las dosis de calcio y calcitriol según los niveles de calcio en sangre y los hallazgos en estudio incluyeron: 1. El tratamiento con Encarelet produjo una reducción rápida y sostenida de la excreción fraccional de calcio en 9 participantes con hipoparatiroidismo postquirúrgico. El 80% de los participantes con hipoparatiroidismo postquirúrgico alcanzaron niveles normales de calcio en sangre y orina dentro del rango de referencia normal a los 5 días del inicio del tratamiento, en comparación con el 0% de los participantes que recibían terapia convencional al inicio del estudio. Y estos resultados respaldan la evaluación continua de Encarelet como opción de un tratamiento oral para pacientes con hipoparatiroidismo crónico. Entonces, como conclusión, estos resultados de la fase 2 demuestran que Encarelet podría ayudar a normalizar los niveles de calcio en sangre y orina en pacientes con hipoparatiroidismo crónico, sin estimular la secreción de la paratormona, debido a su efecto sobre el receptor sensor de calcio expresado en el riñón. Con base a estos hallazgos que se fueron presentados, se tiene previsto que inicie el estudio clínico de registro de Encarelet para el hipoparatiroidismo crónico en el 2026.